¿Sabías que millones de personas en el mundo recuerdan este mes como un mes especial? Pero, ¿qué relación tiene con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bueno, hoy te quiero aclarar y ampliar un poco más qué tanto significado tiene para nosotros los musulmanes. Y por esto he recopilado algunas preguntas básicas de algunos de ustedes en donde me preguntan información sobre él y que hoy te voy a dar respuesta de la forma más sencilla posible para que puedas comprender por qué los musulmanes lo relacionamos también en este mes específicamente. Así que vamos a comenzar con la primera pregunta que dice, ¿quién fue el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nació en el año 570 en la Meca. Estoy hablando de Arabia Saudita. Cuando Jesús nace, comienza su misión como profeta desde su nacimiento y no la ha terminado, pero la deja en pausa y luego de él viene el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hay un lapso de tiempo entre Jesús y Muhammad en el cual se puede decir que hubo apostasía. ¿Qué significa la apostasía? Es la tergiversación de palabras divinas de Dios que han sido cambiadas por el ser humano. Por eso es que Allah en su misericordia manda al último profeta, el sello de los profetas, así se conoce, que es Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En el caso de Muhammad, él no sabía que iba a ser profeta. Sin embargo, desde pequeño él demostró tener cualidades muy especiales que lo diferenciaban de los demás. Una de estas es que incluso lo apodaban Al-Amin, el confiable, el de toda confianza. Tanto así que habían personas que tenían muchas cosas de valor y se las confiaban a él porque sabían que él no las iba a robar. Y él las guardaba, las protegía tanto mientras estas personas se los encomendaban a él. Entonces, imagínense cuánta confianza le tenían a él desde jovencito. Además, era una persona que no engañaba, no mentía, decía la verdad, siempre con amor, con respeto, con honestidad, pero siempre decía la verdad. Y de esta forma es como él se daba a conocer con esas cualidades desde pequeño. Así que ahora ya sabes quién era él, cómo era él desde pequeño. Otra pregunta que está acá es, ¿por qué es tan importante en el Islam el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bueno, realmente cuando viene ya la revelación, que es cuando ya es llamado como profeta, te estoy hablando a partir de los 40 años en adelante, es que el profeta comienza su misión ya profética enseñando a las personas la creencia solamente en Dios, el Todopoderoso. Te dije que entre Jesús y el profeta Muhammad hubo un tiempo de apostasía. Y en este tiempo de apostasía, obviamente las personas empezaron a creer en dioses, a la idolatría y a todas estas cosas que se practicaban cambiando lo que Jesús había enseñado. Entonces, para Muhammad, que Alá esté complacido con él, era muy difícil empezar de nuevo a decir a la gente crean solamente en Dios. Imagínate después de tantos años que las personas logren a pensar que solamente a Dios se adora, es algo muy difícil de cambiar esa mentalidad, porque sus prácticas, sus conveniencias no querían hacer ese cambio interno para que realmente se adore solamente a Dios. No les convenía en diferentes situaciones. Así que él vino a dar a conocer el Corán, que es el último libro sagrado, y a demostrarlo con la práctica. Porque crees tú que no va a ser tan importante para los musulmanes saber que hubo un gran profeta, lo digo que fue un gran profeta, porque realmente con su ejemplo demostró lo que enseñaba y en este tiempo más cercano a la actualidad, donde las personas ya es más complicado que puedan abrir su corazón de piedra y comprender que solamente a Dios se debe de adorar. O sea,
¿Tú te imaginas ese cambio en la mente y en el corazón de las personas? Es un proceso duro y todos los profetas en la antigüedad se conoce que sufrieron muchísimo, muchísimo. Imagínate los insultos, escupidas en la cara, ofensas, porque ellos decían que solo a Dios se debe de adorar. Ningún profeta se contradijo. Todos, incluyendo Jesús mismo, dijo, solo a Dios se debe de adorar. Pero esto a las personas no les caía bien. Y por esta razón es que los musulmanes valoramos mucho ese gran esfuerzo que hizo incluso el último profeta. Hay otra pregunta aquí muy interesante. Y esto es algo que quiero aclarar, por favor. Y dice, ¿acaso los musulmanes lo adoran al profeta Mohammed? Bueno, por supuesto que la respuesta es no. La palabra musulmán viene de sumisión únicamente a Dios, el Todopoderoso. Si una persona es musulmana, debe de adorar solamente a Dios, el Todopoderoso, el Supremo. No debe de adorar a ningún profeta, ni mencionarlo como si fuera a pedirle algún permiso o algo, jamás. Solamente el Creador Supremo es el único que merece las alabanzas, la adoración y la soberanía. El único llamado santo, el omnipotente, el poderoso, el omnisciente. Así que todas las cualidades hermosas que te puedas imaginar pertenecen únicamente al Dios Todopoderoso. Y por eso es que nosotros aclaramos que no adoramos a ningún profeta. No adoramos a Abraham, no adoramos a Moisés, no adoramos a Jesús, no adoramos a Mohammed, a ninguno de ellos ni a otros más que han venido a la tierra en la antigüedad. Si no, dejaríamos de ser musulmanes, porque el musulmán debe solamente invocar al Dios Todopoderoso para pedir su ayuda y auxilio y pedir sus bendiciones también. ¿Ah? ¿Estás más claro ahora sobre ese tema? Que nadie te confunda sobre quién es el profeta Mohammed. Del hecho que lo mencionemos, por el valor que le damos de todo lo bello que hizo como ser humano de carne y hueso, no significa que lo adoramos. Para nada, en absoluto. Bueno, hay otra pregunta acá muy interesante que dice, ¿cómo era el carácter del profeta? En la actualidad tenemos más evidencia del profeta Mohammed que de los demás profetas en la antigüedad. Por ejemplo, de Noé, no tenemos mucha información. Obviamente el Corán revela la información que necesitamos sobre Noé, quién era Noé, cómo hacía, la historia de él. Pero la más reciente, que es Mohammed, que Alá esté complacido con él, tenemos mucho más información de cómo era él como ser. Por ejemplo, sabemos que él tenía un buen carácter, como posiblemente los demás profetas lo tenían, pero que él lo demostraba, por ejemplo, cuando alguien lo insultaba, él sonreía. Imagínense esa caridad que él hacía de poder sonreír cuando alguien lo insultaba. No burlarse, sonreír. Y eso es cortar toda mala intención de otra persona hacia uno. Sonreír, hacer como que a uno no le afecta. Normal, no pasa nada, está en su rollo, su problema, su vida, pero a mí no me debe de afectar. Y eso lo demostró él. Tenemos que aprender mucho del carácter del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por la misma información más reciente que tenemos de él. Por supuesto que tenemos información de cómo era Jesús, que Alá esté complacido con él, cómo era él como ser humano, cómo trataba a las personas, pero la información todavía extendida a través de personas que fueron testigos de cómo era el profeta, porque fue en el tiempo más reciente a la actualidad, es del profeta Mohammed. Así que debemos de procurar seguir el ejemplo de los profetas y todas las evidencias que tenemos de cómo eran. Y el profeta, por ejemplo, era una persona que ayudaba en casa. Él no era un hombre que solamente en la calle y que era bueno con todos, no. Él demostraba el ejemplo en el hogar.
Cuando estaba en casa, ayudaba en la casa, ayudaba a cocinar, ayudaba a limpiar. Él ayudaba a los pobres. Él nunca era orgulloso, siempre fue humilde. El carácter de él era una persona ejemplar, digno de poder ser ejemplo de los demás, digno de admirar. Como te repito, él era de carne y hueso como nosotros. Y esto significa que nosotros también podemos ser. Podemos ser un buen ejemplo, podemos copiar ese carácter, porque si él siendo de carne y hueso lo hacía, nosotros también somos de carne y hueso. Así que imitamos lo bueno, imitamos lo correcto y él nos enseñó lo mejor que podíamos ser en esta vida para demostrar nuestra religión. Hay una anécdota que les quiero contar brevemente sobre el carácter del profeta para que lo entendamos aún más a fondo, a profundidad, y es que una mujer pasaba por la casa del profeta insultándolo. Pasaba insultándolo al profeta, siempre le tenía mucho odio, pero en una oportunidad la mujer se enfermó. ¿Y qué hizo el profeta? ¿Qué creen ustedes que hizo el profeta? Bueno, como todo ser bello, hermoso, siendo un profeta ejemplar, fue a visitarla y la cuidó. La cuidó ella estando enferma porque ya no tenía nadie más que la cuidara y él la estuvo cuidando. Imagínense cómo cambió la mentalidad de esta mujer después de que ella lo insultaba, después que ella lo ofendía tanto al profeta y él cómo le respondió. ¿Cómo crees tú que no podemos seguir estos ejemplos tan hermosos? ¿Ya? O cuando sigues el ejemplo de tu mamá, que ves que ella hace cosas bellas, ¿cómo no vas a imitar eso bello que te enseñan tus padres o que te enseñan tus hermanos o que te enseña un amigo, una amiga? Tú imitas lo que es bueno. Eso es lo que uno tiene que imitar. Así que imagínense ese sacrificio de poder llegar al punto de ir a visitar a la persona que te insultó y te dijo de todo y cuidarla porque está enferma. Ese es un gran ejemplo y un gran reto que tenemos todos, seguir el ejemplo de los profetas, cómo ellos llegaron al punto de tener ese amor al prójimo, sin importar religión ni creencia, porque ella lo pasaba insultando. Ella no era musulmana, ella no creía únicamente en Dios, ella posiblemente o no tenía creencia por la forma en que se comportaba o en el aire tenía la creencia, pero no la practicaba. Así que eso es el ejemplo que debemos de seguir. Otra pregunta dice, ¿qué enseñanzas podemos seguir en la actualidad que sean útiles que el profeta hacía? Bueno, una de estas es el amor hacia los animalitos, el trato hacia los animales. Una anécdota es que cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba hablando con sus compañeros, él acariciaba a un gatito y le daba mucho cariño al gatito. Y esto lo miraron varios hombres desde lejos, que el profeta hablaba con la gente que lo seguía y él enseñaba con amor, pero también cuidaba a los animalitos. Esto significa la compasión y el cariño que debemos tener también a la creación, a los animales, a las plantas, a toda la naturaleza, a todos los seres que Alá ha creado, porque Dios los ha creado, debemos de cuidarlos. Otro ejemplo que podemos seguir de él en la actualidad es evitar el engaño, evitar la mentira, porque esto no nos conduce a nada bueno. El mentir, el engañar, el estafar siempre van a traer malas consecuencias. Así que él demostró con el ejemplo cómo él se comportaba con la gente. Era una persona de confianza, al-Amin, lo demostraba con su ejemplo. También hay otra pregunta acá que es la última y es, ¿por qué hablar del nacimiento del profeta Muhammad? Es tan importante para los musulmanes que imagínate que vino en el tiempo en el cual, obviamente por sabiduría de Dios el Todopoderoso, necesitábamos otra vez refrescar la guía de Dios en la tierra, sabiendo que solo al Todopoderoso se debe de adorar. ¿Cómo nosotros no vamos a pedir a Dios que bendiga a este gran profeta? Que Dios realmente
su tiempo, su amor, su sacrificio para poder llevar el mensaje a la humanidad de adorar solamente a Dios. En un mundo tan oscuro, en un mundo de competencia, de egoísmo, de envidia, de idolatría, de morbosidad, para poder decir arrepiéntete y recuerda al Dios Todopoderoso. ¿Cómo no podemos nosotros agradecer a Dios por haber enviado al último profeta por su misericordia, por misericordia de Dios hacia nosotros, para que nosotros no digamos, yo no sabía, es que a mí ya nadie me dijo, porque después de Jesús, como hubieron cambios, yo ya no sé qué pasó. No, tenemos ahora el Corán, que es el libro sagrado que no ha sido modificado por el hombre y que realmente respalda la verdad sobre quién es Dios, el Todopoderoso. Y no solamente creer, adoptar todas las enseñanzas de nuestra vida diaria para demostrar que realmente creemos en Dios, el Todopoderoso. Así que esto es realmente lo que nosotros agradecemos a Dios, haber tenido la bendición de un profeta para la humanidad, no solamente para musulmanes, para todo el mundo que pueda venir y rescatar lo que significa creer en Dios, el no confundirnos más, el no pensar que Dios se divide en diferentes partes, porque Dios es el único, el supremo, el todopoderoso. Y Él merece la gloria, las alabanzas. Allah merece todo lo que nosotros podamos dar en esta vida para nuestro propio bien, si queremos llegar a ver a Allah, a ver al Todopoderoso, al Altísimo. Y esto es a través de la obediencia que los profetas nos han inculcado, siendo instrumentos de bien para nuestro beneficio. Espero que con esta información te haya podido quedar más claro quién era el profeta y que nosotros no adoramos al profeta en ningún momento, pero sí valoramos todo lo que hizo por nosotros, al igual que los demás profetas también. Y gracias por ver este video hasta el final. Deja tu like, un comentario si tienes alguna pregunta más sobre quién era él, el profeta Salallahu Alaihi Wasallam, y no olvides seguir el canal para poder buscar siempre información confiable sobre qué es el Islam y cómo puede transformar tu vida en este tiempo de oscuridad. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.